Continuación de las preguntas y respuestas al maestro Samael Aún Weor. 236. ¿Por qué la gente tiene pesadillas, como decimos vulgarmente? ¿Qué sucede en este caso? ¿Es que viajan a esos mundos infradimensionales? Con el mayor gusto daré respuesta a esta interesante pregunta del auditorio. Quiero, señores y señoras, que ustedes comprendan lo que son ciertamente las pesadillas. La anatomía oculta enseña que en el bajo vientre existen 7 puertas infernales, 7 chakras inhumanos o vórtices negativos, de fuerzas siniestras. Puede darse el caso de que alguien, indigestado por alguna comida pesada, ponga en actividad mediante el desorden a tales chakras infernales. Entonces, se abren las puertas abismales, como lo enseña claramente la religión de Mahoma, y el sujeto penetra esa noche en los mundos infiernos. Esto es posible mediante el desdoblamiento de la personalidad. No es difícil para el ego penetrar en la morada de Plutón. Los monstruos de las pesadillas existen realmente. Devienen originalmente de los tiempos arcaicos. Habitan normalmente en las infradimensiones del mundo mineral sumergido. 237. ¿Quiere decir, venerable maestro, que no solamente los que mueren sin haber salvado su alma entran al infierno? Resulta patente, claro y manifiesto que los vivos también penetran en los mundos infiernos, como lo están demostrando las pesadillas. Ostensiblemente, el infraconsciente humano es de naturaleza infernal. Podría decirse con entera claridad meridiana que en los infiernos atómicos del hombre están todos los horrores abismales. Con otras palabras, enfatizamos lo siguiente: los abismos infernales, en modo alguno, se hallan divorciados de nuestro propio subconsciente e infraconsciente. Ahora comprenderá el auditorio el motivo por el cual es tan fácil penetrar, a cualquier hora, dentro de los 9 círculos dantescos. 238. Maestro, realmente no comprendo por qué primero nos dice que los mundos infiernos se hallan en las infradimensiones de la Tierra y después menciona que esos abismos atómicos se encuentran dentro de uno mismo. ¿Quisiera ser tan amable de aclararme esto? Su pregunta me parece magnífica. Quien quiera descubrir las leyes de la naturaleza debe encontrarlas dentro de sí mismo. Quien dentro de sí mismo no encuentre lo que busca, no lo encontrará fuera de sí mismo jamás. Los antiguos dijeron: hombre, conócete a ti mismo, y conocerás al universo y a los dioses. Todo lo que existe en la naturaleza y en el cosmos, debemos encontrarlo en nuestro interior. Así pues, los 9 círculos dantescos infernales están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. 239. Maestro, yo he tenido pesadillas, donde he visto un mundo de oscuridad y muchos monstruos. ¿Será que he entrado en esos mundos infradimensionales o infernales? Su pregunta resulta bastante importante. Es necesario que el auditorio comprenda que esas infradimensiones están en el fondo sumergido de nuestra naturaleza. Obviamente, repito, con las pesadillas se abren las 7 puertas de los infiernos atómicos del bajo vientre, y entonces descendemos a los mundos sumergidos. Raras son las personas que en su vida no hayan hecho alguna visita al reino de Plutón. Empero, es bueno, señores y señoras, que al estudiar esta cuestión, pensemos en el crudo realismo natural de esos mundos que están colocados en las infradimensiones del planeta en que vivimos. Pensemos por un instante en mundos que se penetran y compenetran mutuamente, sin confundirse, en regiones densamente pobladas, etcétera, etcétera. En modo alguno debemos tomar las alegorías religiosas a la letra muerta.
busquemos el espíritu que vivifica y que da vida. Los diversos infiernos de las religiones alegorizan realidades crudamente naturales. No debemos confundir a los símbolos con los fenómenos cósmicos en sí mismos. 240. Maestro, quisiera que me explicara usted un poco más sobre esos mundos infiernos, ya que dentro de esas pesadillas que he tenido, nunca he visto luz ni rostros hermosos. ¿Podría decirme por qué? Con el mayor gusto daré respuesta a esa pregunta. Las tinieblas infernales son otro modo de la luz. Corresponden ciertamente a la gama del infrarrojo. Los habitantes de tales dominios subterráneos perciben las diversas variantes de colorido, correspondiente a esa zona del espectro solar. Quiero que ustedes, mis amigos, comprendan que todos los colores que existen en el ultravioleta se encuentran también en el infrarrojo, que existe un amarillo del ultravioleta. Eso es algo muy notable, pero en el infrarrojo el amarillo existe también, en forma diferente. Y así también sucede con los demás colores. Así pues, repito en forma enfática lo siguiente. Las tinieblas son otro modo de la luz. Incuestionablemente, los habitantes del reino mineral sumergido se hallan demasiado alejados del sagrado sol absoluto, y por ello resultan ciertamente terriblemente malignos y espantosamente feos. 241. Yo concibo, maestro, que en los mundos sumergidos de la tierra existan toda clase de monstruos, y que ahí habiten. Pero ¿cómo es posible que dentro de mí mismo, que soy tan pequeño en comparación con el planeta, pueda encontrar precisamente esos mundos? Buen amigo, permítaseme decirle que cualquier molécula de almidón o de hierro, cobre, etcétera, etcétera, es todo un sistema solar en miniatura. Un discípulo de Marconi imaginaba precisamente a nuestro sistema solar como una gran molécula cósmica. Quien no descubre en una simple molécula el movimiento de los planetas alrededor del Sol, está ciertamente muy lejos de comprender la astronomía. Nada se encuentra desligado en este universo, en verdad. No existe efecto sin causa, ni causa sin efecto. Así también, dentro de cada uno de nosotros, hay fuerzas y átomos que se correlacionan, ya con las esferas celestes, ya con las esferas infernales. Es bueno saber que en nuestro organismo existen centros psíquicos que nos ponen en relación con las 9 dimensiones superiores del cosmos, o con las 9 dimensiones inferiores. Ya dije claramente que este mundo tridimensional en que vivimos no es todo, pues por encima tenemos las dimensiones superiores y por debajo las inferiores. Incuestionablemente, todas esas dimensiones celestiales o infernales están relacionadas con las distintas zonas de nuestra propia psiquis, y por ello es que, si no las descubrimos dentro de nosotros mismos, no las descubriremos en ninguna parte. 242. Maestro, usted menciona a menudo la palabra abismos atómicos. ¿Por qué atómicos? Esta pregunta me parece extraordinaria y con el mayor gusto voy a dar respuesta. Ante todo, quiero que usted sepa que todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia. Pensemos por un momento en las inteligencias atómicas. Obviamente, las hay solares y lunares. También existen inteligencias malignas atómicas, terriblemente perversas. Los átomos del enemigo secreto, dentro de nuestro organismo, están controlados por cierto átomo maligno, ubicado exactamente en el hueso coccígeo. Este tipo de átomos causan enfermedades y originan en nosotros distintas manifestaciones de perversidad. Ampliemos un poco más esta información y pensemos, por un momento, en todos los átomos malignos del planeta Tierra. Obviamente, los más pesados,
los más demoníacos, habitan en la morada de Plutón, es decir, en las infradimensiones del mundo en que vivimos. Ahora comprenderá usted el motivo por el cual hablamos de abismos atómicos, de infiernos atómicos, etc. 243. Creo que la mayoría de todos nosotros, cuando pensamos en términos de átomo, nos imaginamos algo infinitamente pequeño. Luego entonces, cuando se nos habla de que todos los soles y planetas del cosmos constituyen un átomo, trastoca un poco nuestro proceso razonativo. ¿Es esto congruente, maestro? Distinguido caballero y amigo, jamás se me ha ocurrido pensar en reducir todo el universo o los universos a un simple átomo. Permítaseme decirle que los mundos, soles, satélites, etc., están constituidos por sumas de átomos, y esto es diferente, ¿verdad? Si en alguna parte de mi oratoria comparé el sistema solar con una gran molécula, lo hice basado en la ley de las analogías filosóficas. Jamás quise reducir a tal sistema a un simple átomo. 244. Para fecundar la semilla. ¿Y quién más la puede fecundar? O sea, el poder ígneo del fuego es el que fecunda la semilla, pero hay que cristalizarlo en octavas superiores, cada vez más y más elevadas. Eso es obvio, conforme al trabajo en la forja de los cíclopes. 245. Maestro, por lo que nos ha expuesto anteriormente, debemos entender que bajo las capas interiores de la Tierra solo existen infradimensiones, ya que las supradimensiones que corresponden a los cielos solamente se encuentran arriba de la capa terrestre. Distinguido señor, su pregunta me parece ciertamente interesante, y me apresuro a responderle. Es bueno que todos ustedes entiendan que este organismo planetario en que vivimos tiene en su interior tres aspectos claramente definidos. Primero, región mineral, meramente física. Segundo, zona supradimensional. Tercero, zona infradimensional. 246. Aceptando que en el interior de la Tierra existieran estos tres aspectos del que nos habla, y en mi caso lo acepto, hipotéticamente aclaro, tendríamos que llegar a la conclusión de que las 9 esferas celestes conviven con los infiernos, que corresponden a las infradimensiones. ¿Es acaso congruente que los cielos se sitúen en la misma ubicación que tienen los infiernos? Estimable caballero, es urgente comprender, en forma integral, que todo en la naturaleza y en el cosmos se resume a sumas y restas de dimensiones, que se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse. Existe un postulado hermético que dice, tal como es arriba, es abajo. Aplique usted este postulado al tema en cuestión. Es ostensible que los 9 cielos tienen dentro del interior de nuestro organismo planetario sus correlaciones de acuerdo con la ley de las correspondencias y analogías. Estos 9 cielos, dentro del interior del organismo planetario en que vivimos, se correlacionan inteligentemente con las 9 zonas profundas del planeta Tierra. Empero, todavía no he explicado a fondo la cuestión. Lo que sucede realmente es que estos 9 cielos tienen un centro de gravitación atómico, ubicado exactamente en el centro del planeta Tierra. En otra forma quiero decirle, y decirles a todos ustedes, señores y señoras, que los 9 cielos gravitan en el átomo central del planeta Tierra, extendiéndose mucho más allá de todo el sistema solar. Este mismo proceso se repite con cada uno de los planetas del sistema solar de Ors. 247. Esta exposición, venerable maestro, me parece muy bella y encaja perfectamente en las lagunas de mi entendimiento, pero debo manifestar que, de acuerdo con los preceptos de la lógica, no se puede demostrar con claridad la explicación que usted nos ha dado. Por lo tanto, ¿cómo podemos llegar a verificar su afirmación en ese sentido?
Estimable caballero, su pregunta es inquietante. Incuestionablemente, la lógica formal nos conduce al error. No es por medio de tal lógica como podemos llegar a la experiencia de lo real. Necesitamos de una lógica superior, que existe afortunadamente. Ya Ouspensky escribió en el Tertium Organum el tercer canon del pensamiento. Es ostensible que existe el sentido de unidad en la experiencia mística de muchos sujetos trascendidos. Tales hombres, mediante el desarrollo de ciertas facultades cognoscitivas, han podido verificar por sí mismos y en forma directa la realidad de los mundos infiernos en el interior de este planeta en que vivimos. Lo interesante de todo esto es que los datos enunciados por unos y otros adeptos son similares, a pesar de morar tales hombres en distintos lugares de la Tierra. 248. ¿Quiere decirnos entonces, maestro, que solamente a cierto y muy reducido número de adeptos que les ha tocado en suerte tener esos poderes cognoscitivos, les es dable comprobar las infradimensiones y las supradimensiones de los planetas y del cosmos, al igual que del hombre mismo? En el terreno de la experimentación directa, en el campo de la metafísica práctica, existe diversidad de sujetos con facultades psíquicas más o menos desarrolladas. Es obvio que hay discípulos y maestros. Los primeros pueden darnos informaciones más o menos incipientes. Los segundos, los adeptos o maestros, disponen de facultades inmensamente superiores, a las que les capacitan para investigaciones de fondo, lo cual les permite entonces hablar en forma más clara, más precisa y más detallada. 249. Si usted, maestro, nos ha enseñado a que corroboremos por experiencia propia lo que afirman los adeptos e iluminados, cabe entonces la posibilidad de que nosotros, los profanos, podamos verificar por vivencia propia la realidad de los mundos infiernos, fuera de estas experiencias de una simple pesadilla, causada por una indigestión estomacal. Estimable señor, es obvio que la experimentación directa, en el terreno de la metafísica, solo es asequible a sujetos que hayan desarrollado las facultades latentes en el hombre. Empero quiero decirle, con entera claridad, que toda persona puede experimentar someramente el crudo realismo de tales infiernos atómicos cuando cae en esas asqueantes pesadillas. Indubitablemente, no quiero decir con esto que las mencionadas pesadillas permitan la verificación completa del crudo realismo de las infradimensiones de la naturaleza. Quien quiera realmente vivenciar eso que está por debajo del mundo tridimensional de Euclides, debe desarrollar ciertas facultades y poderes psíquicos muy especiales. 250. ¿Es posible que todos nosotros podamos desarrollar esas facultades? Distinguido caballero, quiero informarle que el Movimiento Gnóstico Internacional posee métodos y sistemas, mediante los cuales todo ser humano puede desarrollar, en forma consciente y positiva, sus poderes psíquicos. 251. Maestro, ¿nos podría decir qué debemos entender acerca de que el demonio habita en unos infiernos que tienen llamaradas de fuego y un tremendo olor a azufre, en donde se castiga a los seres que en esta vida se han portado mal? Voy a dar respuesta a la pregunta del caballero. Incuestionablemente, en las regiones sumergidas del reino mineral, bajo la epidermis misma del planeta Tierra, existen diversas zonas. Recordemos por un instante la zona ígnea. Es ostensible que está demostrado con la erupción de los volcanes. Citemos la zona acuosa. Nadie podría negar que en el interior de este organismo planetario hay agua. Pensemos por un momento en el elemento aéreo. Aunque parezca increíble, dentro de nuestro planeta Tierra existen también corrientes de aire, zonas especiales. Hasta se ha dicho
con entera claridad meridiana que existe en el interior de este mundo cierta vasta región completamente hueca, aérea, diríamos nosotros. En modo alguno podríamos negar el realismo de piedras, arenas, rocas, metales, etcétera, etcétera, etcétera. Al pensar en el concepto de demonio o demonios, recapacitemos también en almas perdidas. ¿Es esto verdaderamente interesante? Muchos habitantes de los mundos infiernos moran en la región del fuego, mas otros viven en las regiones aéreas. Y por último, habitan las regiones acuáticas y las zonas minerales. Es obvio que los habitantes del interior terrestre se encuentran muy relacionados con el azufre, puesto que éste es parte integrante de los volcanes. Empero es evidente que, en forma específica, solo los moradores del fuego podrían hallarse tan asociados al azufre. Quiero, pues, distinguido caballero, honorable público, respetables señores y señoras, que ustedes comprendan el infierno o infernus en la forma crudamente natural, sin artificios de ninguna especie. 252. ¿Me podría usted decir, maestro, por qué siendo la región del bajo vientre, la de los mundos infiernos, se encuentra ubicada en la región del cordón plateado? ¿Quiere decir esto que dicho cordón se comunica constantemente con nuestros mundos infiernos? Honorable señor, quiero responder a usted con perfecta claridad. Mucho se ha dicho sobre el cordón de plata. Es indubitable que toda alma está conectada al cuerpo físico por medio de ese hilo magnético. Se nos ha dicho que una rama de ese cordón, o hilo de la vida, se halla relacionada con el corazón, y que otra con el cerebro. Diversos autores enfatizan la idea de que 7 de esas ramas derivadas del cordón de plata se encuentran conectadas con 7 centros específicos del organismo humano. En todo caso, ese hilo de la vida, ese cordón del cual usted nos habla, base misma de su pregunta, en modo alguno está conectado a los 7 chakras del bajo vientre. Resulta interesante saber que, durante las horas del sueño, la esencia, el alma, se escapa del cuerpo físico para viajar a los distintos lugares de la Tierra o del cosmos. Entonces, el hilo magnético de nuestra existencia se suelta, se alarga infinitamente, atrayéndonos después al cuerpo físico para despertar en el lecho. 253. Maestro, ¿me podría ampliar esto que usted acaba de decir con respecto a los 7 chakras que se encuentran en el bajo vientre? Ya que se nos ha dicho en otras conferencias y en sus propios libros inclusive, que los 7 chakras se encuentran repartidos en diferentes partes de nuestro organismo. Honorable caballero, he escuchado su pregunta y me apresuro a responderle con el mayor agrado. Veo que usted, señor, ha confundido a los 7 chakras del bajo vientre con las 7 iglesias del Apocalipsis de San Juan, situadas en la espina dorsal. Indubitablemente, en ninguna parte de la plática que esta noche estamos desarrollando aquí en Ciudad de México, Distrito Federal, he hecho alusión alguna a tales centros magnéticos o vórtices de fuerza, ubicados en el bastón de Brahma, o médula espinal. Solo hemos mencionado, a las 7 puertas infernales de que habla la religión de Mahoma, a 7 centros específicos o chakras, ubicados en el bajo vientre y relacionados con los mundos infiernos. Eso es todo. ¿Entendido? 254. Por todo lo antes expuesto, podemos colegir, venerable maestro, que el aspecto físico del centro de la Tierra pertenece al mundo tridimensional y que los aspectos supradimensionales e infradimensionales están ubicados en esas regiones subterráneas del planeta, a donde no llega la percepción intelectual y sensorial tridimensional del animal racional. Distinguido caballero, quiero informarle a usted, y en general a todo este auditorio que me escucha,
que nuestros 5 sentidos solo perciben los aspectos tridimensionales de la existencia, empero son incapaces de percibir los aspectos supradimensionales o infradimensionales de la Tierra y del cosmos. Es obvio que las regiones subterráneas de nuestro mundo revisten 3 aspectos fundamentales. Sin embargo, los sentidos ordinarios solo perciben en forma superficial lo físico, lo tridimensional. Si queremos conocer las dimensiones superiores e inferiores del interior de la Tierra, debemos desarrollar otras facultades de percepción que se encuentran latentes en la raza humana. 255. Maestro, debemos entender que tanto en las supradimensiones como en las infradimensiones habitan seres vivientes. Amigos míos, incuestionablemente, las 3 zonas del interior de nuestro mundo están habitadas. Si en las infradimensiones viven las almas perdidas, en las supradimensiones del interior planetario moran muchos devas elementales de orden superior, dioses, maestros, etc., que trabajan intensivamente con las fuerzas inteligentes de esta gran naturaleza. Podríamos hablar muy extensamente sobre las poblaciones de las zonas centrales o supradimensionales o infradimensionales del interior de nuestro mundo.